Buenos días para todos y todas, ¿se escuchan? Sí. Primero saludar al Instituto Nacional de Estadística, el INEI, por tener a bien invitarnos a compartir nuestra experiencia de trabajo. Agradecer a todos los que hicieron posible este espacio de diálogo, reflexión y de construcción colectiva, y agradecer a todos y cada uno de los que están aquí presentes por tener a bien venir a escuchar estas consideraciones que es fruto del trabajo que realizamos en Colombia. Decir que bienvenidos y bienvenidas a que se interesen y se motiven por este tema que es tan interesante, tan apasionado, pero que toca fibras muy sensibles que los países no les gusta conversar. Y estamos hablando de elementos muy fuertes, estructurales y transversales para las realidades de las vidas de los pueblos. Estamos hablando de capital, estamos hablando del racismo y la discriminación racial, estamos hablando de política y estamos hablando de economía, que son gruesos de los países que no se gusta que se hablen. Y cuando sale la sociedad civil a plantearlos, se forma un grito. Entonces yo aplaudo el esfuerzo y la apertura que está teniendo el INEI por sentarse a construir estos diálogos y a escuchar otras voces para poder diseñar y realizar un ejercicio lo más asertivo y lo más real posible para que pueda tomar esa foto que se toma. Y en este momento puntual estamos hablando de los censos, pero esto trasciende a toda la producción de información estadística que realizan los países y los institutos nacionales de estadística. En ese sentido, lo que voy a conversar o compartir con ustedes hoy es fruto de construcción colectiva de muchos y muchas organizaciones, no solo del proceso de comunidades negras, sino que convergemos en un espacio de diálogo para poder diseñar y hacerle frente a este diálogo que debemos tener con la institucionalidad de manera colectiva y más coordinada y ordenada, por decirlo de alguna forma. Entonces yo les voy a decir que hablemos hoy de censos, de consulta, de requerimiento de información y de campañas de sensibilización. Quiero empezar mi presentación leyendo este aparte que el SER nos da, y es una de las recomendaciones para Colombia, pero que lo da para toda la región incluso. Para la adopción de políticas públicas que contribuyan eficazmente a la erradicación del racismo y la superación de las desigualdades raciales que padecen millones de afrodescendientes en Colombia, se requieren cifras e indicadores actualizados y confiables. Es parte de las recomendaciones que hace el SER para Colombia, pero surge también, lo hace la Conferencia Mundial contra el Racismo y otras mano de tratados internacionales y convenios que exigen y le instan a los estados a que se hace necesario que se produzca una información más veraz, más real, para poder medir esas desigualdades sociorraciales que existen en nuestros países y que efectivamente tienen que ver con esa parte de la historia triste y cruda que tenemos los descendientes de africanos. Entonces, como parte central o fundamental, vamos a hablar de censos. Yo creo que en este espacio sobra decir la definición de censos, y por obvias razones el tiempo no es el más propicio, entonces voy a omitir la definición de censos. Pero sí quiero hablar como de los atributos de los censos. Digamos, el censo tiene como 4 atributos fundamentales: su pertinencia, su oportunidad, la cobertura y la calidad, sobre todo, que es muy importante. ¿Cuál es la calidad de esos datos que se producen? Y quiero decir que los negros y las negras o afrodescendientes y las cifras no ha sido un problema por colocarlo como problema, como lo han hecho querer ver desde la institucionalidad. No es un problema nuevo. Desde siempre ha sido un problema cuantificar cuánta gente negra existe en nuestros países. Incluso desde la colonia no se sabe a ciencia cierta cuántos fueron las personas negras secuestradas en África y sometidas a esclavización en América.
Se calcula que fueron alrededor de 15 millones que llegaron, pero no tenemos registros de cuántos entraron por contrabando, cuántos decidieron morir antes de llegar a estas tierras a ser sometidos. Entonces no estamos hablando de un tema nuevo, sino que la cuantificación para este grupo poblacional ha sido desde siempre un reto y un desafío, pero que no se ha querido ver como eso. Y nos hemos dado cuenta, ¿no? En las presentaciones de ayer, donde estaban los institutos, todos estaban diciendo claramente: apenas estamos intentando conocer cómo vincular, hemos hecho estos ejercicios, es nuevo, ¿no? Con el mundo indígena hemos logrado avanzar, ha sido más fácil, y todo eso lo pone a uno en un marco y uno dice: pero ¿por qué siempre lo negro tiene que ser lo conflictivo, lo problemático, lo difícil, lo que no es posible pensarlo o construir metodologías más asertivas que permita dar fe y dar cuenta de esas realidades de esta población? Entonces quiero colocar ese primer elemento porque no es nuevo. Pero digamos, en el caso concreto de Colombia, los negros, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, como son las categorías que están oficialmente reconocidas, empiezan a ser visibles en los censos desde 1912. En 1912 aparece como el primer registro. Antes habían los registros de las personas sometidas, cuántos esclavos tenía un gamonal, por decirlo de alguna forma. Entonces encontramos esas cifras que estamos viendo en pantalla en el censo de 1912. Luego sigue el censo del censo de 1912, las personas negras desaparecieron de Colombia. No hay registro alguno de qué pasó con esa población, qué se hizo, para dónde se fueron. Todos estábamos allí, estaban aportando a la construcción de la nación, pero desaparecieron de los registros. Luego hasta 1993, con el cambio de constitución, además quiero decirle que estamos hablando de sujetos de derechos nuevos, ¿no? Solo hasta la promulgación de la Constitución de 1991 se reconoce el sujeto de derecho, y Colombia reconoce que es un país multiétnico y pluricultural. Antes los negros y las negras, afrocolombianos, raizales y palenqueros en Colombia no éramos sujeto de derecho, no existíamos, no éramos parte de esa masa poblacional que tenía que proteger el Estado colombiano. Solo con la promulgación de esta nueva Constitución aparece el sujeto negro, negra, afrocolombiano, raizal y palenquera como sujeto de derecho, y efectivamente daba, en el censo de 1993 tenía que cuantificar, y en el censo de 1993 empieza nuevamente, después de 1912, a existir un registro de la población negra en Colombia. Tenemos esa cifra. Luego viene el censo de 2005, que, bueno, el censo de 1993 tuvo varias dificultades, había un cambio constitucional, el país acababa de entender nuevamente qué era eso de multietnicidad, pluriculturalidad, la pregunta no fue la más acertada, el movimiento estaba abocado a defender más derechos territoriales, todo el mundo estaba trabajando porque se titularan las tierras donde habíamos ancestralmente habitado, y efectivamente no hubo una participación muy decidida de la comunidad negra, y arroja la cifra que éramos el 1.5 de la población total del país. Entonces eso no era posible, porque si uno veía a Colombia, veía al país y toda la movilidad social que había abocado ese cambio constitucional, se evidenciaba que éramos más de la población que se había cuantificado en ese censo de 1993. Entonces el censo de 2005 era un desafío y un reto no solo para el país y para el Instituto Nacional de Estadística, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que es en Colombia, sino también para el movimiento social afrocolombiano. Era un desafío evidenciar que éramos más de lo que el censo de 1993 arrojaba. Y efectivamente, digamos, para esta cifra en el movimiento, digamos, genera algunas discusiones. Y les voy a decir por qué. Porque, digamos, antes del censo del 93, el movimiento había ganado porque el Estado reconociera que la población negra afrocolombiana era alrededor del 20-25%, en varios estudios que habían hecho, digamos, de manera autónoma, independiente, algunos centros de investigación, e incluso en algunos planes Planeación Nacional había reconocido en muchos de esos documentos públicos que la población negra oscilaba en un rango del 20% más o menos. Pero luego viene el censo del 2005
y nos dice que la población negra, raizal, afrocolombiana y palenquera es de 10.6. Claro, para alguna gente del movimiento es importante que del 1.5 saltemos demográficamente al 10.6, pero ya había un reconocimiento de la institucionalidad que éramos el 20%, ¿no? Y más. Entonces, en algunas organizaciones del movimiento social decimos que no ganamos tanto como otros creemos que ganamos, porque efectivamente, claro que en Colombia lo único válido es la información estadística que produce el DANE, ¿no? Y eso también genera otro tipo de debates. Pero bueno, ese censo tuvo varios elementos y varias cosas que como la omisión de la pregunta de pertenencia étnica, los acuerdos que el movimiento social hizo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, que no se cumplieron, y no hubo proceso de sensibilización como se había pensado, pero tenemos esa cifra. Entonces nosotros tenemos antecedentes con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, que se hacen muchos acuerdos, que generamos conversaciones y que al final no hay cumplimiento de esos acuerdos. En esa medida, digamos, tocó hacerle frente o utilizar las herramientas que tenemos, y una de esas herramientas es el derecho fundamental a la consulta previa. Y cuando nosotros hablábamos de que los censos eran objeto de consulta, pegaban el grito en el cielo, que estábamos locos, que eso no era posible, que cómo se le ocurría que un censo, que es un ejercicio netamente técnico, tendría que ser objeto de consulta. E incluso la Dirección de Consulta del Ministerio del Interior conceptuó diciendo que los censos no eran objeto de consulta. Pero más sin embargo, con el Censo Nacional Agropecuario, con la comunidad negra no fue posible que el derecho fundamental a la consulta previa fuera posible. Se hizo un proceso de concertación con los consejos comunitarios, básicamente. El resto de la población no tuvo injerencia, no tuvo participación. Pero nosotros le decíamos, hay unos elementos que nos dan la razón de por qué sí los censos son objetos de consulta. Y eso tiene que ver con, primero, los censos generan efectos fiscales. Bueno, no, en ese orden no es. Primero, para que se realice un censo se hace un acto administrativo, ¿sí? Un acto administrativo que pasa a Congreso y que termina siendo ley luego, ¿sí? Que lo pronuncia. El convenio 169 dice que todo acto administrativo legislativo debe ser objeto de consulta. Ahí tenemos el primer elemento de por qué sí. Hacen dos procesos. Luego le decíamos, las decisiones de política se toman sobre la base de esa información. Los planes, proyectos y programas que se diseñan sobre la base de la información estadística. Entonces, los planes, proyectos y programas que se vayan a diseñar desde la institucionalidad con esta información van a afectar las realidades de estas comunidades. Efectivamente tienen que ser objeto de consulta, porque la política va a impactar a esa población, y lo que pretende el convenio es proteger y garantizar la integridad, la pervivencia de esta población. Entonces decían que no era posible. Tercero, los censos generan efectos fiscales. No es lo mismo entregarle recursos a 20.000 que a 50.000. Entonces eso va a generar efectos sobre las realidades de nuestras comunidades. Y decíamos que eran objeto de consulta, y decían que no, que eso no era posible, que no es posible que un ejercicio netamente técnico tenga que ser consultado, porque eso no va a impactar las realidades. Pero sí, ya les estoy diciendo, en Colombia tenemos un marco jurídico muy robusto, ampliamente, pero eso no quiere decir que sea garantista de derechos, ¿no? Y lo que les presento es, digamos, todo el marco teórico de por qué sí, cuál es el sustento en que nos basamos jurídicamente. Ya les dije los impactos que íbamos a tener como población, de por qué sí era necesaria la consulta. Pero bueno, como tengo que pasar rápidamente, vamos a hablar de un tanto de la sensibilización. Y se ha creído, y los institutos de estadística nacionalmente creen, que
Los procesos de sensibilización simplemente es para informar cuál es la pregunta de pertenencia étnica y cuáles son los sinónimos. Y entonces uno les dice no, uno tiene que participar de el proyecto censal en todas las esferas. Desde que estamos pensándonos el proyecto hasta todas sus fases, el antes, el durante y el después. Y ese antes, durante y después debe ir acompañado de toda una estrategia o todo un proceso de sensibilización y comunicación. Y entonces, en la anterior, por favor, lo primero que tenemos que preguntarnos, o sea, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué necesito yo un proceso de sensibilización? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en ese proceso de sensibilización y cómo lo voy a hacer? Entonces, este mapa que están viendo allí es parte de la estrategia que estamos haciendo en la mesa interétnica censal que tenemos en Colombia, donde convergen organizaciones negras, organizaciones indígenas, investigadores académicos de universidades, organizaciones de comunicación y cooperación internacional. Y básicamente es como esos tres momentos fundamentales que tenemos que pensarnos a la hora de diseñar una estrategia de sensibilización que tiene que ir en todas esas esferas, en el antes, el durante y el después, no simplemente en el proceso o en el operativo censal, que es como se quiere ver. Luego tiene que pasar, se tiene en la retina de que la importancia de los censos es simplemente de los afectados o de la sociedad civil que ha sido discriminada, que ha sido violentada, que ha sido invisibilizada, y del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y eso también es una vil mentira, porque sobre la base de del producto, de esa información que se recoja, es que se va a producir la política que va a impactar al país. En ese orden de ideas conjugamos o confluimos todos los actores del Estado o del país en el que nos encontramos. Entonces, identificar a esos actores es clave. ¿Cuáles son con los que tengo que interrelacionarme? ¿Cómo? Y eso tiene que ser parte de mi estrategia. Tengo que identificar los actores del Estado, a la empresa privada, a otros actores, a la cooperación internacional, todo. Y efectivamente eso tiene que atravesar, digamos, como cuál es el mensaje que voy a venderle a cada uno de esos actores, ¿no? ¿Cuál es mi mensaje principal? ¿Qué es lo que yo quiero que se venda de este proceso que voy a adelantar en mi país? Y no solo la pregunta de pertenencia étnica, porque cuando nos sentamos a hablar con las organizaciones negras o con las organizaciones indígenas, creemos que lo único que les interesa a ellos es la pregunta de pertenencia étnica, nada más, nada más. Entonces luego lo que sigue, ya porque ya me pasaron tarjeta roja, les voy a compartir, digamos, todas esas son como acciones de lo que hemos hecho, cómo lo vamos a hacer, cuál es la táctica, la estrategia y la acción, que son tres cosas distintas y que debemos tener claro. Estas son algunas de las piezas que hicimos, que elaboró el Movimiento Social Afrocolombiano en el Censo de Población y Vivienda de 2005. Esos son los afiches, si sigues, esos son camisetas, era todo un kit, ¿no? Pero además hicimos unos comerciales de televisión, unas cuñas radiales, unas décimas. Se utilizaron todos los medios para sensibilizar a la comunidad. Y para terminar, solo dos cosas más. Algunos elementos, digamos, que creo que deben ser importantes a la hora de que nos pensemos un proyecto censal, que ni siquiera es el proyecto censal en toda su dimensión, y que los institutos no creen, o no sé, no todos, es que la organización social solo tiene capacidad para pensarse el pedacito, esa pregunta de si acaso el módulo, si hay un módulo para hacer filtros, para saber las realidades y poder caracterizar y contextualizar de mejor forma las realidades de estas comunidades. Nosotros no, nosotros estamos pensándonos todo, porque es que es el conjunto y el grueso de la información que se va a recabar en ese operativo, en ese proyecto censal, la que va a terminar impactando las realidades, es lo que va a determinar si va a ser una política pública asertiva, es la que nos va a poder medir
permitir medir esas desigualdades sociorraciales que están allí latentes y que nadie quiere hablar de ellas y que nadie quiere visibilizar. Y es por eso que nosotros estamos diciendo, es la integralidad del proceso lo que tenemos que mirar. Entonces, algunos elementos que creen que deben ser clave y tienen que ver con, ya va a terminar 2 minuticos, tiene que ser el tema de los recursos económicos, técnicos y humanos. Los institutos nacionales de estadística, cualquier cosa que se les diga, no hay plata. No hay plata, esa pregunta vale un curvo de plata, eso genera... Yo le digo a la doctora Liliana, que es la encargada de censos y demografías en Colombia, mire, si tenemos un proceso articulado, sociedad civil, Instituto Nacional de DANE, salimos a buscar plata y plata conseguimos y conseguimos plata además para que el ejercicio no sea la plata la que nos lo limite y no nos garantice la calidad. Y teniendo conversaciones así con varias agencias de cooperación, dice, claro, la plata está, pero si hacemos un proceso articulado y donde la participación sea real y efectiva, porque eso permea o garantiza de cierto modo la calidad de la información, porque vamos a tener a los actores directos interesados haciendo veeduría, control ciudadano, motivando, invitando a que no haya omisión. Entonces va a ser un proceso más efectivo. Bueno, la consulta no solo de la pregunta, sino el diseño y construcción de todo del proyecto censal, el antes, el durante y el después, las estrategias de sensibilización, la capacitación a los empadronadores y a la comunidad es importante, los procesos de promoción y difusión, las pruebas pilotos, el acceso a los microdatos que es tan complejo, y la evaluación del proceso, que es importante, digamos, si vamos a articularnos, a hacer procesos de participación y todo esto que estamos diciendo que pueden coayudar para que hagamos el ejercicio de la mejor forma, luego tenemos que evaluarnos, sentémonos cómo fue, cuáles fueron esas lecciones aprendidas que nos dejó el proceso, que nos invite a pensarnos el próximo y cómo lo mejoramos. Y por último, una consideraciones finales, y es, bueno, ya lo dije, digamos, el por qué era necesario abordar o que exista un proceso de consulta, pero digamos, si bien se ha logrado algún grado de sensibilidad al interior de los institutos nacionales de estadística en poder comprender, en poder entender y poder facilitar o abrir ese espacio al diálogo, se requiere más, digamos, ahora se requiere más porque ya no es necesario simplemente que nos dediquemos a entender la comprensión, lo étnico-cultural, sino que lo que tenemos es que transformar la estructura de los institutos. Siguen siendo aún muy cuadriculadas en entender la dimensión étnica y lo que profesan nuestras constituciones. Entonces no es simplemente lo coyuntural del proyecto censal, sino cómo generamos transformaciones al interior de nuestras instituciones, que es lo que deberemos pensarnos luego. Yo quiero dejar allí porque ya... Y muchísimas gracias por habernos escuchado y muchas gracias por habernos invitado.